¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Les saluda señor Elida, espero que se encuentren bien. Vamos a explicar un poquito cuál es la función de las piezas de los algeblock y cómo las vamos a utilizar. Empecemos definiendo qué son los algeblock. Son piezas de diferentes tamaños que las podemos elaborar con cartón, duropor, madera, foamy, dependiendo de la creatividad del estudiante, ¿verdad? Así las van a elaborar. Consta de 3 piezas, que es un cuadro grande o cuadros grandes, rectángulos y cuadros pequeños. Tenemos los colores azul, verde, amarillo, que representan términos algebraicos positivos. Y tenemos los de color rojo, que nos van a representar términos algebraicos negativos. Su función va a ser representarnos variables dentro de una expresión algebraica. Ahorita vamos a explicar cómo o qué variables son las que nos van a representar. Ahora vamos a demostrar el por qué el cuadro grande nos va a representar x al cuadrado, y al cuadrado. Y el por qué el rectángulo nos va a representar xy, x o y. Y por qué el cuadro pequeño nos va a representar x al cuadrado, y al cuadrado y la unidad. Vamos a ver. En este caso, no sabemos la medida exacta de este cuadro, ni del rectángulo, ni del cuadro pequeño. Por lo tanto, le vamos a colocar las variables x, y, z, a, b, y así sucesivamente le podemos, en lugar de escribir la cantidad, vamos a reemplazarlas por letras. En este caso, entonces, aquí vamos a colocar que su lado mide x, y como es un cuadrado, el otro lado es también x, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que el área es multiplicar los lados. Entonces, vamos a escribir x por x va a ser igual a x cuadrado. X por x, x. Y recordemos que para sacar el cuadrado debemos de sumar los exponentes de cada término algebraico. Entonces aquí tengo 2, como no tienen, yo ya sé que allí está, como no tienen exponente, yo ya sé que ahí está el 1. Por eso es que me da x al cuadrado. Vamos con el rectángulo ahora. Uno de los lados del rectángulo es igual a uno de los lados del cuadro. Por lo tanto, podemos decir que la altura es de x. Pero si nos damos cuenta, la base es diferente, por lo cual yo le voy a colocar otra letra. En este caso le vamos a colocar la letra y. Entonces, para sacar el área de un rectángulo debemos multiplicar la base por la altura. Entonces me va a quedar x por y, que va a ser entonces xy. Vamos con el cuadro pequeño. Si se dan cuenta, el cuadro pequeño tiene la misma medida que el rectángulo. Por lo tanto, yo voy a decir que uno de sus lados del cuadro va a medir y. Y como es un cuadro, ¿verdad? El otro lado, por lógico, va a medir y. Entonces vamos a decir que y por y es y al cuadrado. Y ahí ya demostramos el por qué las piezas del algeblock, el cuadro grande me va a representar x al cuadrado, el rectángulo me va a representar xy y el rectángulo pequeño me va a representar y al cuadrado. Ahora vamos a demostrar por qué el cuadro grande también nos representa y al cuadrado. Nuevamente el rectángulo nos va a representar xy y por qué el cuadro pequeño nos representa también x al cuadrado. Veamos. En lugar de la variable x, ahora coloquémosle la variable y. Como sabemos, el área es multiplicar los lados del cuadro. Y por y nos va a dar y al cuadrado.
Ya demostramos entonces por qué la pieza del cuadro grande nos representa y al cuadrado. Aquí en el rectángulo, como ahora ya no es uno de sus lados, ya no mide X, ahora va a medir la altura, digamos, la altura, el lado, ¿verdad? El lado mayor, más grande nos va a medir ahora y su base le vamos a colocar, o el lado pequeño le vamos a colocar X. Entonces vamos a decir X, Y por X nos va a dar XY, o Y por X o X por Y. Recuérdense, el orden de los factores no altera el producto. Ahora vamos a demostrar por qué el cuadro nos va a representar ahora, el cuadro pequeño nos va a representar ahora X al cuadrado. En este caso, como la medida de uno de los lados es igual que la base o el lado menor del rectángulo, entonces vamos a decir que X por X nos va a dar X al cuadrado. Y ahí nos quedó demostrado. Ahora vamos a demostrar por qué el rectángulo también nos representa X y el cuadro pequeño nos va a representar la unidad. En este caso vamos a decir que uno de los lados del cuadro va a medir X. X por X ya sabemos que va a ser X al cuadrado, ¿verdad? Ahora vamos con el rectángulo. Ahora vamos a decir que el lado menor vale 1. Entonces vamos a decir X por 1. ¿Por qué X? Porque recuérdense que tiene la misma medida que uno de los lados del cuadro. Entonces X por 1 me va a dar X. Ahora si en lugar de X yo hubiera colocado Y, me quedaría el área del rectángulo como Y. Por eso es que el rectángulo me puede representar X, Y o también XY. En este caso, el cuadro pequeño, como habíamos dicho anteriormente, tiene la misma medida que uno de los lados del rectángulo. Por lo tanto, es 1, ¿verdad? 1 por 1 es igual a 1. Entonces, por eso es que el cuadro pequeño nos va a representar la unidad. Bueno, chicos, en conclusión podemos definir entonces que las piezas del álgebra nos van a representar diferentes variables. En este caso, vamos a decir que el cuadro grande nos va a representar la variable x al cuadrado y también y al cuadrado. Y el rectángulo nos va a representar las variables xy, x y y. Y el cuadro pequeño nos va a representar las variables x al cuadrado, y al cuadrado y la unidad. Aquí tenemos piezas celestes o azules. Entonces, podemos decir que nos están representando variables positivas. Pero si yo quiero representar variables negativas, lo único que tengo que hacer es colocar piezas de color rojo. Bueno, chicos, ahora viene lo emocionante. ¿Cómo vamos a utilizar nuestras piezas del álgebra para representar expresiones algebraicas? Aprovechando, veamos aquí, o recordemos, 5xy menos 3. Por su cantidad de términos podemos decir que es recordemos, tiene 2 términos. 5xy primer término y menos 3 el segundo término. Entonces podemos decir que es un binomio, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿de qué grado será este binomio? Recordemos, ¿cómo vamos a determinar el grado de una expresión? Lo vamos a determinar con la suma de los exponentes de las variables. En este caso, ¿qué variables tengo? X, Y están en el primer término. Entonces voy a sumar
Recordemos que como no hay exponente, ahí sabemos que está el número 1. 1 más 1 es 2. Entonces podemos determinar que esta expresión algebraica es de segundo grado. Ahora sí, representémoslo. 5XY, recordemos, ¿quién nos representaba XY? ¿El cuadro grande, el rectángulo o el cuadro pequeño? Ah, muy bien, el rectángulo. ¿De qué color irá a ser? ¿Celeste o rojo? 5XY es positivo, por lo tanto van a ser piezas de color celeste. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí tengo representada el término 5XY. Ahora vamos con el término menos 3. Aquí tal vez solo para recordarles, como menos 3 no tiene variable, entonces la definimos como un término independiente. Entonces, menos 3, ¿con qué pieza lo vamos a representar? Con el cuadro grande, el rectángulo o el cuadro pequeño. ¿Quién nos va a representar la unidad? Muy bien, el cuadro pequeño. Ahora veamos, como es negativo, ¿de qué color va a ser? ¿Celeste o rojo? Excelente, color rojo. 1, 2 y 3. Y ahí estamos, chicos, ya representamos nuestra expresión algebraica con los algeblock. Ahora vamos a sumar y restar con las piezas del algeblock. Para ello debemos de representar cada uno de los términos de nuestra expresión. Empezamos con 3x al cuadrado. ¿Quién nos representaba x al cuadrado? ¿El cuadro pequeño, el cuadro grande o el rectángulo? Muy bien, nos representaba el cuadro grande, pero como es positivo va a ser de color celeste o rojo. Muy bien, de color celeste o azul o verde, ¿verdad? 1, 2, 3. Menos 5x. ¿Quién nos representaba x? ¿El cuadro, el rectángulo o el cuadro pequeño? Muy bien, el rectángulo, pero como dice menos, va a ser de color azul, celeste o rojo. Muy bien, rojo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora la unidad. ¿Quién nos representaba la unidad? ¿El cuadro grande o el cuadro pequeño? Muy bien. El cuadro pequeño. ¿De qué color? ¿Celeste o rojo? Como es positivo, entonces va a ser celeste. 1, 2 y 3. Ahora vamos a expresar menos 4x al cuadrado. ¿Quién nos lo representaba? El cuadro grande, ¿verdad? Pero como es menos, va a ser de color rojo. 1, 2, 3 y 4. Ahora expresamos x. ¿Quién nos lo representaba? El rectángulo. ¿De qué color va a ser el rectángulo? ¿Celeste o rojo? Muy bien, celeste. La unidad, menos 1. Son los cuadros pequeños. ¿De qué color? Rojo. Muy bien. Entonces ahora veamos, tenemos figuras iguales, solo que de color diferente. Veamos cuadros. Tenemos este y este. Vean, de color opuesto, entonces decimos, bueno, yo digo, se comen. Tenemos este otro con este. Entonces, se comen. ¿Todavía tengo? Sí, ¿verdad? Tengo este, con este, se comen. Este último cuadro grande que nos quedó, ¿tenemos con qué eliminarlo? No, ¿verdad? Entonces ahí se quedó. Ahora vamos con los rectángulos. Vean los rectángulos. Tenemos 5 rojos y un celeste. Entonces podemos comer este
con este. Entonces me quedaron 4. Veamos los cuadros pequeños. Tenemos este, con este se van. Y ahí está ya nuestra respuesta. Solo nos queda ordenarlo. Entonces vamos a decir que nos quedaría menos x al cuadrado. Aquí, estos rectángulos, tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces sería menos 4x más 2. Y ahí estaría resuelta nuestra expresión algebraica. Ahí estamos, jóvenes. Como tarea nos quedaría entonces la actividad número 4 y resolver nuestra autoevaluación. La actividad número 5 y su autoevaluación. Se me olvidaba que van a tener que sacar también el perímetro de algunas figuras geométricas y solo deben de recordar que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura, ¿verdad? Es todo, chicos. Espero que les haya quedado un poquito claro. Si no, cualquier cosa, estoy para servirles. Me escriben y yo con gusto voy a resolver sus dudas. Se cuidan y nos vemos el próximo día de clases.